Se ha celebrado el Día Nacional contra la Trata de Personas. ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, lo vamos a conversar con nuestra invitada Susana Chávez, directora de Procex. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, se tiene data, porque eso es lo que hablábamos siempre, ¿no? Porque en base a la información es que uno puede empezar a trabajar en ciertos proyectos de información. Pero existe esa información. Pero fíjate, el tema de la data es mucho más, digamos, importante cuando uno habla de política pública. Porque en este momento sí necesitamos información para el diseño de políticas y es uno de los serios problemas que tenemos y por lo tanto no podemos mostrar resultados. No hay data. Y la data que se tiene son estimados y seguimos manejando todavía la cifra de entre 30.000, 60.000 personas afectadas en una sola región, que es el caso de Madre de Dios, pero con escaso conocimiento de lo que está ocurriendo también en el resto del país. Ahora, cuando hablamos de trata de personas, generalmente lo asociamos a prostitución, y no necesariamente es así. No, porque también incluye la trata laboral. Y en el caso de hombres, que es el caso que nosotros hemos estudiado en Madre de Dios, involucra básicamente a adolescentes, hombres y mujeres, con distintos motivos de explotación, pero también con esta característica de trata y explotación laboral. Y en este gobierno, digamos, ¿hay una voluntad de generar una política pública respecto a este tema? Yo creo que hay un avance sustantivo y por lo menos que hay varios actores políticos, y en eso me parece muy importante la iniciativa que ha tenido el Congreso, encabezada por la congresista Marisol Perestello, de colocar este tema como un asunto público. Pero todavía no hay un traslado muy concreto en el tema de política pública. El problema de la trata es que todavía está visto como un problema judicial y penal, pero todavía no vamos a las causas que originan este grave problema. Y entonces, por ejemplo, yo quiero especificar el tema de Madre de Dios, donde hemos hecho el estudio. Primero que es un estudio, digamos, el primer estudio de esas características, porque pocas veces se ha entrado a la zona donde efectivamente existen estos campamentos, que son campamentos pequeños de 10 personas, diseminados miles en una zona llamada La Pampa y en donde la gente se dedica a extraer el oro. En esas, digamos, tipo de actividad existen involucrados adolescentes que muchas veces son llevados a trabajar en condiciones terribles y lo que tienen efectos específicos sobre la salud. ¿Y cómo llegan allí? Porque claro, ya están los campamentos, han podido hacer el estudio, pero ¿cómo llegan esos adolescentes hasta allí? De varias formas. Hay adolescentes que llegan pensando que ese es un polo donde pueden conseguir dinero rápido, donde piensan que van a tener su oro y van a salir a vender, entonces creen de que es una rápida, digamos, forma de ganar. Y lo ven como un trabajo temporal, que van a estar involucrados unos pocos meses. Ese es un grupo de personas como va llegando. Hay otro grupo de personas que va llegando, digamos, a partir de convocatorias, de engaños, de llamados por estas empresas o captadoras, donde van ofreciendo estar, digamos, para trabajar en esa zona y van enganchándolos bajo promesas de ganar dinero. Estas personas cuando llegan allí efectivamente tienen por un lado un conjunto de deudas que ya adquieren por haber sido llevados, por haber sido trasladados, y además son zonas alejadas. Están mínimo a 2 horas en motocicleta hacia adentro, pero hablamos de 6 horas de camino. Entonces son puestos ahí a trabajar en turnos de 2 semanas, después de los cuales salen, y efectivamente les pagan una parte, porque el 60% se lo lleva el dueño y el resto se dividen entre todos los que están trabajando, ¿no? Ahora, los padres, en algunos casos son los padres los que están involucrados en esa trata. Redes familiares, diríamos, ¿no? Puede ser que sean padres, pueden ser, o sea, hay varios niveles, por ejemplo, y varias características. Hay casos en donde, y esto ocurre, por ejemplo, el fenómeno de la trata es bastante amplio. Entonces tú tienes el fenómeno de la trata también, por ejemplo, en las niñas que son enviadas a la capital, a las ciudades, para trabajar
en casas y bajo la promesa de educación, bajo la promesa de un sueldo, de una protección. Pero en realidad las condiciones como que se tienen a las niñas fuera de la escuela, sin cumplir con un pago y en pésimas condiciones, ya te habla de una situación de explotación y de trata si son retenidas, porque muchas de las niñas ni siquiera tienen la voluntad de estar en esas condiciones. Y tienes otro sistema que es el caso de las industrias extractivas, como el caso de Madre de Dios, donde en realidad allí hay toda una industria de explotación de recursos naturales y en donde se requiere mano de obra barata. A esos lugares son llevados chicos, particularmente adolescentes entre 14 y 17 años, que quieren ganar dinero rápidamente o que son también enviados por sus propias familias, porque muchas de esas personas que llegan a esas zonas de explotación, como es Madre de Dios, son del Cusco, son de Apurímac, son de Puno, entonces de otras zonas, ¿no? ¿Cómo se diseña, después de haber conocido ni siquiera todo el problema, sino partecitas del problema, cómo se diseña una política pública para contrarrestar este efecto? Porque estamos hablando de un tema cultural, estamos hablando de un tema familiar, estamos hablando de un tema de negocio, un tema de ignorancia. Son muchos temas. Así es, y que no solamente el asunto penal lo puede resolver. Entonces, hay varias recomendaciones que ya el Perú ha recibido respecto al abordaje de la trata. Uno es la última visita que hizo la relatora especial contra las formas de explotación que vino acá al Perú en el 2011 y dejó un conjunto de recomendaciones que tienen que ver con el tema de la escuela, que tienen que ver con el asunto de mejores condiciones de vida, en una protección especial para los y las adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, porque se sabe finalmente de dónde son captados. O sea, no es que no se sepa de dónde provienen muchos de estos adolescentes. Hay recomendaciones también que se ha hecho el último examen periódico que hace el país y donde también ha recibido cómo específicamente el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud pueden cumplir un rol importante. Y estos dos sectores han estado absolutamente ausentes de esta política. Por ejemplo, en el caso de Madre de Dios, todavía enfatiza un tema policial de persecución, de enfoque de rescate, que hay que continuar haciendo, pero eso no responde a la realidad del problema, porque muchas personas consideran inclusive que ese es un trabajo temporal en precarísimas condiciones, pero que finalmente están allí por su voluntad. Es decir, no es consciente. Digamos que no es consciente, que no hay otras alternativas para esas personas y por lo tanto es la manera como tienen seguramente de ganar dinero. Y es una manera muy engañosa porque en realidad lo que ganan lo tienen que gastar en la zona, porque Madre de Dios tiene precios carísimos. Entonces, un plato de comida te cuesta como un restaurante caro acá en Lima. Entonces, lo que gana lo van gastando. Pero esto es un círculo vicioso en donde el Estado está muy ausente. Para mí lo que me preocupa es la data. Porque, claro, hay trata en Lima y al interior, pero no hay un registro, ¿no es cierto? Porque no hay denuncias, hay un bolsón oscuro, digamos, de pero casos. por ejemplo, la investigación que hemos hecho justamente arroja alguna data que ya se puede comenzar a actuar. Por ejemplo, se sabe cuáles son las necesidades de salud de las personas que están bajo estos sistemas y que tienen que ver justamente con una ayuda humanitaria que se tiene que dar a esta población. Sin embargo, todavía tenemos servicios de salud que están viendo el tema materno-infantil. Yo no digo que no hay que ver el tema materno-infantil, pero siendo Madre de Dios una población afectada, las zonas, digamos, tienen profundos problemas de población que está afectada directamente por la trata y no tiene un programa que atiende específicamente a este tipo de población. Las escuelas, que podrían ser los mejores mecanismos penetradores, escuela y Ministerio de Salud, nadie puede tener tanta desconfianza en estos sectores que si va a la policía. Ellos podrían ofrecer condiciones diversas en los cuales ir involucrando y justamente trabajando en el tema que queremos, que es la prevención. Bueno, muchísimas gracias, Susana, por haber venido. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero sí es un tema para tratar y seguir tratándolo en el futuro, sobre todo para que se inicie el trabajo, ¿no es cierto? Porque hay una infraestructura, digamos, ya se sabe cuál es el problema, pero buscar una infraestructura adecuada para poder, de alguna manera, solucionar esto. Y hay decisiones que tomar. Además, Susana Chávez, directora de PRONSEX. Hacemos una pausa, volvemos.